Bien, podemos hablar de vinos dulces o azúcar en el vino. Puede parecer fácil porque uno siempre lo traslada a algo muy cercano y muy fácil de beber. Entendiendo que la fruta se cosecha en distintos momentos y eso se decide técnicamente. Entonces, verde tiene un estilo, vamos a hablar en otro momento, maduro, que son los vinos más normales, pero cuando hablamos de azúcar es una condición de cosecha, que es más tarde en el ciclo de recolección. ¿Por qué? Porque el grano, al estar más tiempo en el viñedo, se va a deshidratar y va aumentando la cantidad de azúcar proporcional al líquido que tenía. Entonces, al haber menos agua, queda más azúcar en suspensión. En algunos momentos esto se puede hacer intencionalmente, como se ha hecho por historia en el mundo, pero en Chile yo me recuerdo de un caso que a la viña Conchitoro simplemente se le pasó un viñedo de Sauvignon Blanc y quisieron dejarlo como perdido, pero alguien dentro del grupo técnico dijo, salvémoslo porque en otras partes del mundo se hacen cosechas tardías, o late harvest, que es en inglés, donde hay este contenido de azúcar y además tenía una condición que había un hongo que no había roto todavía la fruta y que permitía prensarlo sacándole provecho y salvando toda esta cantidad de fruta que por desconocimiento simplemente se hubiera perdido. ¿Ya? Azúcar en el vino o vino en el azúcar. El vino azucarado también se puede ver en la historia de Chile que cuando se colonizó nuestra patria o nuestra América con la idea de los franciscanos o jesuitas, plantaron y se hicieron con la idea de hacer vino para misa. Y este vino cocido, cocinado, hervido, también se ponía a un punto y se dejaba este azúcar residual para que fuera quizás más atractivo con la Eucaristía. Pero siempre estuvo este vino añejo o vino de misa que le llaman, que es distintas categorías. Esto se puede ver como algo más local, más artesanal, pero hay azúcar residual como en una cosecha tardía. ¿Ya? También hay vinos de Portugal, los Oporto, está la Touriga Nacional, una de las bases de esto, pero son de uvas tintas específicamente, entonces el color también puede distorsionar, parecieran que no, pero tienen azúcar, todos estos conceptos. Y dentro de la trayectoria de los vinos más famosos del mundo, tipo Sauternes, en la zona de Sauternes, eran de una variedad específica, era semillón. Entonces hay que aclarar que para ser dulce no solamente tiene que ser o puede ser una variedad, sino que podemos usar cualquier tipo de uva, solo es la condición de cosecha o la cantidad de azúcar residual dentro del grano para que esto constituya un estilo de vino dulce o de cosechas tardías. Que así como había me acuerdo, la Viña Canepa tenía Barsac, los vinos santos, que para hacer vainas y cosas. Esta condición es muy atractiva, entonces algunos eran más rubiecitos, algunos eran más oscuros o intermedios. Entonces, que no les confunda, solamente vamos a ver que hay nombres de fantasía, pero finalmente el azúcar residual o el azúcar en el vino depende de esto, de que se coseche en una condición donde está en su máxima posibilidad de concentración de azúcar y hay mayor potencial a veces de alcohol en forma natural, porque el azúcar se convierte en alcohol toda. También se puede detener la fermentación y por lo tanto, en vez de que se convierta todo en alcohol y quede un vino seco, yo también puedo detenerla y puedo dejar ese azúcar en suspensión para que esto luzca. Entonces, la variedad le da un color, el estilo, la tradición de un país o la información que nosotros tengamos, podríamos tomar en cuenta. También se puede dar en los espumantes, que están los Brut, los Nature, los demi-sec o los semi-abocados o los más dulces. Se da por la condición de azúcar. Y depende del idioma que se ponga este término, nos va a hacer más o menos atractivo. Cuando eso se descubre, pareciera que hay ciertas condiciones que se venden más. Yo me acuerdo alguna vez, en alguna edición técnica, salió que una viña muy normal exportaba a Estados Unidos y de repente de un año a otro se mandó un salto extremadamente importante en las exportaciones. Y alguien me sopló por ahí y me dijo, sí, dijo, le aumentaron el azúcar residual. Claro, porque a lo mejor en el mercado de Estados Unidos en ese momento, donde iba con mayor potencial esa exportación, el mercado exigía o le gustaba el vino dulce, porque era más fácil
y con una relación calidad-precio más común. Pero no siempre es así, entonces a veces uno puede encontrar un vino dulce muy barato, pero también puede encontrar un vinazo dulce de alta estirpe y muy caro. Pero siempre se trabaja así. Después la indicación de la madera, cómo se envejece, cómo se guarda, cuánto tiempo se guarda, también va dando categorías y cosas. Entonces, como digo, lo más importante es que nosotros entendamos que estos vinos siempre van a ir a un estilo en compañía de la gastronomía más hacia el final de una velada, a no ser que tengamos solamente la intención de probar vinos dulces, porque me gusta, ¿ya? Y da lo mismo porque no va a ser aperitivo, porque no estoy adelantándome ninguna cosa. Simplemente me quiero tomar un vino a media tarde, en la mañana o en la noche, porque es dulce, porque ya conozco mis gustos. Pero en general en una restauración gastronómica, en un espacio público, siempre se nos va a ofrecer primero lo ácido para motivar y advertir mis ansias o acentuar mis ganas de comer, después estabilizarlo con un plato de fondo con su vino correspondiente, y lo otro es como decir, ¿sabes qué? No quiero más, pero ya un cortito de algo, o un bajativo, o un vino dulce con el postre, ahí entra esta sensación de azúcar más marcada. Entonces, tenemos un mundo por descubrir y creo que en Chile todavía se produce muy poco de estos estilos. Pero estamos comenzando y se está formando una idea de calidad, no solamente un vino para salvar ciertas frutas para que no se pierdan, podrían decir. Como fue al principio quizás con estos late harvest. Para no perder la cosecha, los salvamos pero hay que crear un mercado. Porque la creatividad es infinita, pero ¿quién la compra? ¿Quién la consume? Entonces no puedo tener una bodega con algo que no voy a vender porque la gente no sabe y no conoce. Entonces, es súper importante esto. Así que van a poder encontrar cosechas tardías de semillón, como son los de Sauternes. Van a encontrar como el primer vino de Conchitoro, Sauvignon Blanc, pero también pueden encontrar Riesling, Gewürztraminer, ¿ya? O Chardonnay, o mezclados entre ellos, y pueden tener distintos porcentajes que nos van a hacer atractivos o nos van a hacer desconocidos una situación, ¿ya? A veces las etiquetas, los nombres de las compañías nos parecen más atractivos, pero a lo mejor es un producto que puede ser tremendamente recomendable, pero a veces nos vamos al precio, nos vamos al origen del país, o lo que el amigo dijo, o lo que mi papá me dice. Pero en final, yo creo que la experiencia personal es la más valiosa, porque nos va a dar un argumento de que lo dulce no es un problema. Y por lo general no son caros. No. Yo creo que uno puede encontrar precios para todos los gustos. Lo importante es que entendamos que tienen un propósito natural dentro de la ecuación maridaje o gastronómico. No es que se le eche azúcar por echarlo. Me acordé, creo que en algún momento, por ahí en alguna parte yo lo expliqué, pero vi un artículo tremendamente interesante que pasó en Argentina con los champanos espumantes, los tipos de espumantes de ellos, y el gobernador, teniendo la potestad de hacer un decreto distinto, simplemente autorizó a las compañías que iban con una tendencia de que la gente estaba tomando el más dulce de sus espumantes y los más secos estaban quedando guardados. Entonces que él permitió subir esta graduación. Y entonces, para llegar a eso, si no es natural, se le puede echar azúcar residual o azúcar natural, que en Europa es permitido cuando hay un clima muy poco soleado, se produce poca azúcar en la fruta. Por lo tanto, la ley, para que ellos no se queden bajo la competencia, les permite capitalizar o poner azúcar residual con una intención de llegar a la graduación de alcohol mínima o competitiva. Pero en Argentina se fueron al chancho y le pusieron demasiado azúcar y, claro, subió el consumo, pero también el exceso de azúcar sabemos lo que puede hacer en el organismo. Entonces, ningún exceso es bueno. Tiene que estar dentro de los parámetros técnicos o recomendable por historia. Si al final el que quiere depredar un mercado es como sacar todos los pescados del mar y después no hay nada, puede ser. Me hago rico, pero después dejo a nadie sin riqueza. Yo creo que también en el tema de los vinos, los estilos tienen que irse explotando a medida también de la madurez del mercado, pero no tratar de imponer estilos simplemente por mi ambición personal. Entonces tiene que haber un equilibrio o un regulador. En este caso nosotros tenemos el SAG, la misma constitución de la Organización de los Enólogos que recorren todo el mundo y después traen esa experiencia y hacen lo que sea saludable. Tiene que ser un producto saludable a nuestro organismo, mezclable con la gastronomía o para beber solo, y a veces hay matices. Entonces nada es tan tácito, esto no es matemática. Siempre hay ciertos márgenes. Entonces uno puede encontrar vinos cosechas tardías de baja graduación alcohólica.
11,5. Pero también podemos encontrar otros apegados al 15, pero hay otros vinos como los Oporto, que vienen con la intención de ponerle más alcohol aparte de azúcar, se le pone más alcohol a la mezcla para que tengan otro atractivo comercial. Entonces, este encabezamiento de estos vinos dulces pasan a otra categoría por ley, ¿ya? Entonces, hay que regular la ley por medio del alcohol. El azúcar también se regula, así como se regula la madera o la relación. Lo que nunca debemos dejar de pensar es que para hacer cualquiera de estos estilos, importados o creados internamente o por casualidad o por riesgo o por descubrimiento del momento, tienen que estar dentro de un rango no solamente técnico, sino que también legal, y que no sean perjudicial para la salud, que nunca, ojalá, los vinos se conviertan en eso, pero todo exceso puede traer daño, y entender que el azúcar, sí, en el exceso de consumo puede producir acostumbramiento, es fácil. Eso es lo bueno de los vinos chilenos, que como tenemos buen sol, Claro, llegamos a una graduación alcohólica, pero como digo, podemos jugar con el momento de la fermentación y decir, este estilo queremos hacer. Entonces yo podría con una misma tipo de uva producir muchos estilos de vino, simplemente si tengo el mercado a quien vendérselo. Así que cosechas tardías no deberían ser una moda pasajera, sino que pueden ser vinos que se pueden quedar siempre, pero hay que saber dónde ponerlos en la gastronomía. Y el vino de misa no solamente es para la misa, si se lo toman en otro momento en la casa son exquisitos. Nacieron en algún momento de la historia con un propósito, pero sigue siendo vino seco, maduro o sobremaduro, solamente por la condición del azúcar. Saludos, César Corazón de Vino. Podemos hablar mucho más de todo esto, pero tarea para la casa. Descubran y prueben cada día más de estos estilos, ¿ya? Y en Chile, por suerte, hay mucho donde hurguetear y no son demasiado caros. Hay muchas alternativas en el mercado. Y si tienen sugerencias, que lo dejen en los comentarios. Claro, si quieren sugerencias, recomendaciones, nosotros les respondemos, pero es infinito, yo creo, porque todos se han, de alguna manera, interesado en no quedarse debajo de la competencia con un estilo que puede ser explotado o puede ser elaborado con una intención y tenemos el clima para realizarlo. Así que todo depende. Los nombres pueden variar, pero el azúcar es la clave. Cuánta azúcar hay en el vino lo puede catapultar o dejar en un estilo u otro. Gracias por su tiempo. Suscríbanse, hagan like, recomienden. Seguiremos hablando de esto. Salud.